step it took from the places that it did, 'cause he forgot to look. Better staple it together and call it bad weather. 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 A continuación, TN1 Noticias. Conoce a Estela. Siempre está en todo. Ella trabaja, estudia y se preocupa por estar al tanto de las últimas tendencias en moda y diseño. Hace poco que empezó en este trabajo, pero desde el vamos ingresó con todos los derechos, menos el de piso. Ella es Estela, peluquera y estudiante de diseño. Las personas jóvenes tienen los mismos derechos que todos los trabajadores. Más y mejor empleo joven. Campaña de trabajo decente. Unidad de empleo juvenil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mides INJU. ¿Qué hay que hacer para pagar productos y servicios en forma rápida y segura? Lo primero, ponerse cómodo. Para luego ingresar a Multipagos RedBrow. Multipagos te permite realizar el pago electrónico de productos y servicios desde donde quieras, en forma sencilla, rápida y segura, las 24 horas del día y sin ningún costo, pudiendo acceder desde eBrow o desde las webs de comercios y proveedores de servicios adheridos. Multipagos RedBrow. ¡Qué comodidad! La Lotería Uruguaya cambió. Ahora el juego que te da más chances se sortea una vez por mes con 20 millones de pesos como premio mayor. La lotería vuelve a vos. Presenta ANCAP. Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Buenas noches, bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Vamos a los principales títulos de la jornada. Nada ni nadie podrá separarnos, dijo el presidente José Mujica durante su audición radial, hablando de la unión de los pueblos de la región en el contexto de las celebradas instrucciones del año 13. Los principales integrantes de gobierno analizaron la situación y se llamaron a silencio tras la carta que el canciller argentino presentó al embajador uruguayo, en el que consideran inaceptables los agravios y denigrantes los comentarios. En Uruguay la oposición pide que Mujica reconozca el error públicamente y reclama que se analice el tema de fondo que son los problemas de relacionamiento con Argentina. Aduanas aplicará la medida 0 kilo para los pasos de frontera con Argentina, tras el incremento del tránsito con el vecino país, favorecido por el cambio. Además, desde Colonia, un informe sobre los argentinos que llegan a Uruguay a retirar dinero. UTE duplicará la cantidad de energía producida en los campos eólicos. Corea del Norte aconsejó a varias misiones diplomáticas, entre ellas en Rusia y Reino Unido, evacuar sus empleados de la capital, Pyongyang. En el espacio de la cultura, el maestro Estefan Lano asumió como director estable de la OSODRE. Toda la cartelera de cine. Hoy se estrena Posesión Infernal, dirigida por Federico Álvarez, el uruguayo que llegó a Hollywood.
Nacional pudo desplegar la bandera gigante, le ganó 4-0 a Toluca en el Estadio Centenario y se clasificó a los octavos de la Copa Libertadores. El presidente José Mujica dedicó su audición radial a hacer una reseña histórica de las relaciones con Argentina. Estas declaraciones se realizan tras la polémica por sus dichos sobre su par, Cristina Fernández, y su difunto esposo y exmandatario Néstor Kirchner. Alguien diría por ahí, la revolución nos prometió un paraíso y nos metió en un infierno. Y no voy a dar el nombre de ese alguien porque la unidad nacional es un factor importante. Por eso estos dramas nos iluminan, pero también tienen que servirnos con la sumatoria de otros dramas. Si bien la historia nos separó, nada ni nadie puede descuajar nuestra historia. Pertenecemos al grupo de esos pueblos y tenemos que andar bien con toda la humanidad, pero en primer término con los pueblos que nacieron en la primera matriz, y nada ni nadie podrá separarnos, definitivamente. Aparte de estas declaraciones, estas referencias que hizo el presidente Mujica, el resto de los integrantes de gobierno se llamaron a silencio, mientras sí hubo repercusiones en el Parlamento sobre estos dichos. El senador del Movimiento de Participación Popular, Ernesto Agassi, dijo que a veces es mejor no decir ciertas cosas, y desde la oposición se cuestionaron algunos de los dichos, reclamaron una exposición pública de disculpa por parte del presidente y reclamaron hacer un debate sobre el tema de fondo. A mí me parece que cuando alguien se equivoca, lo mejor es rápidamente reconocer el error. Eso ayuda. Las otras cosas vienen después solas, pero solamente eso, reconocer el error, mirar para adelante y tratar de que lo que quedó dañado, repararlo lo antes posible. Parece que eso es lo que hay que hacer. Peor que esta expresión es lo que el presidente dijo el otro día, de que con la Argentina el tema era misión imposible. Esa es una renuncia a la defensa del interés nacional. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a defender el interés nacional, que es el que está comprometido. Lo demás es parte hasta de unas licencias poéticas características de un presidente con expresiones muy comunes. Capaz sería mejor no decir esas cosas. Pero bueno, el presidente habla miles de minutos, que una vez diga una cosa de esta. Ahora, ¿solamente con el tiempo? No, con las actitudes. Estas cosas hay que ubicarlas en el marco de las actitudes, del relacionamiento, de lo que se busca, de cómo se vincula, de cómo se relaciona la gente. Que creo que este presidente ha sido especialmente cuidadoso de mantener buenas relaciones con la Argentina para tratar de superar las barreras que nos impone las economías de mercado de un país muy grande al lado de un país muy chico. En tanto, el embajador argentino en nuestro país, Dante Dovena, dijo a TN1 Noticias que no habrá declaraciones sobre el tema y que se remitía al comunicado emitido por Cancillería Argentina, donde se manifiesta profundo malestar por los dichos del presidente Mujica. Vamos a repasar esa carta. Tras tomar conocimiento de las declaraciones de José Mujica, la presidenta argentina Cristina Fernández dio instrucciones a su canciller Timerman para presentar una protesta formal ante el gobierno uruguayo a través del embajador en Buenos Aires. En la nota, el gobierno argentino expresa el profundo malestar por las expresiones de Mujica, quien se refirió al fallecido Néstor Kirchner como el tuerto. La República Argentina señala que es inaceptable que comentarios denigrantes que ofenden la memoria y la investidura de una persona fallecida, que no puede replicar ni defenderse, hayan sido realizadas particularmente por alguien a quien el doctor Kirchner consideraba su amigo, dice la nota. Con respecto a lo que Mujica dijo sobre Cristina Fernández, se le solicitó al embajador uruguayo que, por instrucción de la señora presidenta, le haga saber al gobierno de su país que la doctora Fernández de Kirchner no va a realizar comentario alguno sobre sus dichos agravios. La Cancillería considera que las históricas relaciones que han unido a los países no deberían ser afectadas por expresiones que ofenden a quienes representaron y representan a la República Argentina y a su pueblo. Y el analista Gerardo Caetano se refirió a las declaraciones del presidente Mujica. Las declaraciones del presidente Mujica y las reacciones del gobierno argentino fueron analizadas por el cientista político Gerardo Caetano, quien concluyó que las relaciones bilaterales no ingresarán en una profunda crisis por que se tengan los presidentes de turno.
¿Qué puede pasar si a partir de un acontecimiento de este tipo puede haber una profundización de las diferencias? Tiendo a pensar que no. Seguiremos teniendo problemas. Y bueno, y alguna vía de negociación política personal, bueno, cayó, pero no creo que haya un cambio sustantivo. En el marco de su análisis, Caetano hizo un llamado de atención al entorno del presidente Mujica. Además de lo que el presidente hace o dice, está el entorno que rodea al presidente. Y muchas veces uno advierte que un presidente con un estilo muy particular no es suficientemente resguardado. El hecho de que esta salida de tono haya salido por la página de la presidencia, bueno, le agrega todo un tema. Yo entiendo que debe ser muy difícil cuidar la administración de lo que el presidente dice cuando tenemos un presidente con este estilo tan particular. Pero por eso hay que redoblar y hay que reforzar y hay que protocolizar de una manera muy cuidadosa ese seguimiento. El politólogo también se refirió al tono que debería tener la contestación que el gobierno uruguayo deberá darle a su par argentino tras el incidente diplomático. Yo creo que la Cancillería tiene a los mejores diplomáticos uruguayos. Creo que esto tiene que ser una respuesta cargada de diplomacia. No es una respuesta que tengan que dar desde la política y no de la diplomacia. Es la hora de la diplomacia. Les actualizamos la información sobre el conflicto lácteo. Continúa el conflicto entre los empresarios y los trabajadores del sector lácteo. Hoy hubo una nueva instancia de negociación que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes. Mientras tanto, siguen vigentes algunas medidas, unas de ellas las de corte de horas extras y hasta 3 horas de paro por semana por sector. En tanto, otra de las medidas tiene que ver con las demoras de las exportaciones hasta el martes. Y el próximo viernes 12 habrá una asamblea general de todos los sindicatos de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea con un paro nacional de 24 horas. A partir del próximo lunes rigen todos los pasos fronterizos con Argentina la medida 0 kilo para controlar el paso de productos de un país a otro. Guzmán Mañez, director en ejercicio de la Dirección Nacional de Aduanas, dijo que la decisión se tomó ante una realidad preocupante. Hay una práctica muy extendida en estas ciudades que muchos ciudadanos, aprovechando las diferencias cambiarias, hacen sus surtidos desde el otro lado de la frontera. Y esto es lo que tratamos de apuntar, se le van a notificar a su salida de que está rigiendo esta medida y la idea es que eviten comprar del otro lado y consuman en nuestro territorio. Las autoridades de la aduana aseguran que una medida como la de 0 kilo era necesaria y que se implementará con el objetivo de proteger la economía y los puestos de trabajo uruguayos. La medida ha sido tomada luego de un análisis que se ha venido realizando en los últimos días sobre la evolución de los precios y el tipo de cambio y apunta justamente a un reclamo de las organizaciones comerciales y sindicales de estos puntos para mantener las fuentes laborales. Mañez explicó que este control será en la frontera con Argentina y que no afectará la franquicia de turistas para aquellos que salgan de Uruguay por 24 horas o más. Las franquicias para los turistas en estos momentos desde la República Argentina son aquellos que retornen o ingresen por medio de transporte marítimo de $300 y aquellos que hacen por vía terrestre $150. La medida requiere de más personal, por lo que se trabajará en conjunto con Prefectura y regirá a partir del 8 de abril y hasta nuevo aviso. Y desde hace varios días en Colonia se registra un inusual movimiento en instituciones bancarias y también en cajeros automáticos a raíz de la llegada de argentinos a comprar dólares. El informe es de Darío Izaguirre. Favorecidos por el tipo de cambio, desde hace algún tiempo ciudadanos argentinos están llegando diariamente a Colonia del Sacramento exclusivamente a comprar dólares en los cajeros automáticos. En lo que técnicamente se denomina adelanto en efectivo, algunos bancos permiten retirar hasta $1.500 mensuales. Y a raíz de este fenómeno puntual, operadores turísticos y empresarios de la ciudad de Colonia del Sacramento han coincidido en destacar un mayor movimiento en los cajeros y entidades bancarias. Hay colas en los bancos, se hace, no digo difícil, un poco más de horas de espera en los trámites usuales de los que trabajamos con bancos. Así que sí, efectivamente
es un hecho y también se ha comprobado en algunos cajeros, sobre todo bancos privados, en el cual la inexistencia de dólares en los cajeros. Viajando en la mayoría de los casos en el ferry más económico, arriban con todas las tarjetas que tienen, incluso las de sus familiares y amigos. Traen tarjetas de débito, de crédito, de lo que sea, de personales, de amigos, de parientes, y bueno, con esos se sacan dólares de Uruguay y se llevan, o de Colonia, y se llevan a Argentina al mercado ese blue, mercado negro de esos tantos inventos que tiene Argentina, ¿no? En algunos casos, quienes revenden los dólares en el mercado paralelo argentino pueden llegar a obtener una diferencia favorable de hasta 5.600 pesos argentinos en la transacción. Desde la ciudad de Colonia del Sacramento, Darío Izaguirre, TN1 Noticias. La intendenta Ana Olivera explicó hoy en la Junta Departamental de Montevideo los detalles del proyecto Antel Arena que se construirá en el predio del ex cilindro municipal. La oposición criticó la iniciativa y puso en duda su constitucionalidad. La bancada del Partido Colorado se retiró de sala y, al igual que algunos actores del Partido Nacional, entienden que esta obra de 40 millones de dólares es un salvataje político para la administración capitalina. La lectura política acá es que la intendenta Ana Olivera ha conseguido y ha logrado que un órgano estatal la venga a salvar. Todo el proceso del cilindro, fracaso en su primer momento. Un salvataje político que hace el gobierno central para con una intendencia amiga que en los últimos índices de aprobación ciudadana han sido muy bajos. La intendenta Ana Olivera respondió los cuestionamientos. Para la Intendencia y para mí personalmente, el buscar todos los mecanismos para cumplir con el compromiso por la ciudadanía, en definitiva, asociándome con otra empresa pública que tiene el mismo interés que yo, que es el bien público, podrán decir lo que quieran decir. Pero yo tenía la obligación de encontrar los caminos para resolver ese problema. La oposición entiende que la Intendencia de Montevideo debe hacerse cargo de la obra y no Antel, cuya constitucionalidad está a estudio. Leyendo el artículo 190 de la Constitución o analizando la Carta Orgánica del organismo, entendemos que no está dentro de su giro comercial y por lo tanto está inhibida de desarrollar este tipo de políticas públicas que no tienen que ver con sus cometidos esenciales. Nos preocupa mucho todo lo que es la constitucionalidad y legalidad. Obviamente que nosotros queremos que esto salga adelante, nosotros queremos un cilindro, pero no a costa de todo, o sea, no podemos pasarle por encima a todo, total con que se haga el proyecto. De los 290 millones que se entregan de parte del gobierno nacional a los 19 gobiernos departamentales, 40 millones son para Montevideo. Entonces, y podría dar muchos otros ejemplos. Yo creo que no es contraponerme con nadie, creo que acá, es decir, tenemos que buscar cómo logramos la conjunción de intereses para lograr los objetivos que nos planteamos. Y hoy se realizó una asamblea general solemne en conmemoración de los 200 años del Congreso de Tres Cruces, del que surgieron las instrucciones del año 13. Luego de la ejecución del himno por parte del Coro del Sodre, hablaron en representación de sus partidos los diputados José Carlos Maía, Alfredo Solare y Iván Posada y el senador Jorge Larrañaga. Luego los legisladores se trasladaron al Salón de los Pasos Perdidos, donde actuó el coro de niños de la Escuela de Música, y además se inauguró la exposición de la obra Las Instrucciones del año 13, de Pedro Blanes Viale, que quedará abierta a todo público a partir del lunes. Y también hoy hubo una conmemoración por parte de las autoridades de la educación con alumnos de todos los sectores de la educación pública de nuestro país en este marco de la celebración de los 200 años de las instrucciones del año 13. Con 5 meses hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por. Vocalistas de la orquesta de la UTU cantaron temas del Zabalero, Zampayo y los Olimareños. Y los historiadores Gerardo Caetano y Ana Ribeiro destacaron la vigencia de las instrucciones del año 13. A mí me parece que el mandato mayor que contienen es el republicano, ¿no? Es no solamente ser república, sino ser una república de probidad, de justicia, de ética, como algunas de las instrucciones indican. En las celebraciones del Bicentenario de las instrucciones del año 13, que se hará a lo largo de este mes, los niños, principalmente los de escuelas públicas, tendrán un lugar destacado. Lo que pretendemos es que los principios expresados, como el de república, el de democracia, confederación y la importancia de la Constitución en un país, sean principios que queden grabados
en los jóvenes. Para el integrante del Codicen son varios los valores de aquel documento que deben destacarse hoy. Otros aspectos del ideario artiguista, como la libertad civil, la libertad religiosa, la soberanía particular de los pueblos, una idea por hoy es necesario en un mundo globalizado que en cada sector, en cada lugar o territorio, la población se pueda comprometer en la transformación de su propia sociedad y de su propio lugar. Mientras, la Universidad del Trabajo del Uruguay continúa su proceso de regionalización que permitirá mejorar la oferta educativa. En este caso sería 5 regiones, en las cuales en cada una de las regiones habría un inspector o un director que coordinaría todas las actividades de cada una de las regiones. Entonces, en ese sentido, es decir, todas las actividades de UTU en sus diferentes modalidades estarían coordinadas por región y de esa manera poder optimizar los recursos, poder optimizar los centros educativos y todos los materiales didácticos que son necesarios en una formación técnica y tecnológica. Lo que se tiende es a que la formación técnica y tecnológica tenga que ver con la región de la que se trata. En principio sí. Se espera a largo plazo que el acuerdo que se hizo con la UTEC a nivel marco de la ANEP y en particular con UTU pueda ir profundizando la formación de desarrollo de distintas tecnologías en cada una de las regiones del país de acuerdo a su particularidad. UTE planea llegar a 400 megawatts en parques eólicos de su propiedad. El presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, confirmó que se instaló un grupo técnico para estudiar alternativas de financiamiento. En estos momentos, UTE tiene proyectos eólicos en ejecución para alcanzar los 200 megawatts de potencia, pero la idea del directorio es duplicar esa capacidad. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, sostuvo que es necesario transitar este camino para lograr la meta de diversificar la matriz energética del país. Necesitamos incorporar en esa energía eólica, así como la biomasa, la planta de regasificación, porque justamente tenemos que cambiar la matriz energética de cara al país productivo, tratando de disminuir los costos y tratando de disminuir las vulnerabilidades. Estamos trabajando y estamos muy atentos justamente a la mejor, a lograr los mejores tiempos en que esas cosas pasen. En 15 días, el directorio de UTE tendrá a su disposición un estudio realizado por un grupo técnico que revelará cuáles son las posibilidades de financiamiento que tiene el ente energético para poder costear parques eólicos que le permitan alcanzar los 400 megavatios de capacidad instalada solamente por energía eólica. Estamos juntamente analizando el tema de asociación estratégica con diferentes actores, así como estamos analizando la asociación con Electrobras, que es estratégica. También estamos analizando un ofrecimiento de Duxa en ese sentido. También estamos analizando alguna forma, digamos, yendo incluso al mercado de valores. Ese es algo que estaba en carpeta, pero que creemos que llegó el momento. UTE lanzó un nuevo sistema comercial que hace más potente la plataforma de gestión de las relaciones con sus clientes. Renova, como se llama el nuevo sistema, incluye un nuevo formato de factura y un nuevo sitio web de servicios al cliente. El nuevo sistema comercial de UTE abarca todos los procesos como por ejemplo la atención al cliente, lectura, facturación y cobro, gestión de pérdidas de energía, productos y servicios y solicitud de nuevos servicios. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dio detalles del sistema Renova. Vamos a tener una herramienta de gestión que en tiempo real va a permitir tener mejor información de nuestros clientes, del estilo de que si una intervención en campo en la casa de un cliente es realizado por un personal, en forma inmediata esa información llega a las oficinas, al sistema informático y eso permite desencadenar otros procesos. Lo que estamos teniendo es un soporte en la gestión diaria que en definitiva va a generar un beneficio para el funcionamiento de la empresa. La puesta en marcha de este sistema prevé un nuevo formato de factura y la creación de un nuevo
sitio web de servicios al cliente. Respecto a lo que tiene que ver a la herramienta web, evidentemente nos estamos alineando a lo que está pasando en el resto del mundo, en el cual cada vez más la herramienta, lo que son las herramientas de comunicación nos van a permitir hacer más y más actividades, en el cual, por ejemplo, todo lo que es el pago en línea, todo lo que tiene que ver hasta el cambio de la información de los clientes. 25 clasificadores recibieron sus diplomas de formación en el área de construcción en un programa entre la Intendencia de Montevideo e INEFOP. Alegría y emoción en los rostros, uno a uno los 25 estudiantes recibieron su diploma de capacitación en construcción, poniendo fin a una etapa y comenzando otra. La meta de este trabajo conjunto entre la Comuna, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Fondo de Capacitación es que los clasificadores abandonen esa actividad y se incorporen en el mercado laboral formal. Para ir achicando esta población, nosotros siempre decimos que no solo tiene que ver con algo que nos sensibiliza como son los accidentes, este último de esta semana lo tenemos muy presente, sino porque para nosotros es bien importante que no haya más gente recogiendo residuos, que pueda trabajar de sacar el valor a los residuos trabajando de otra forma. El curso fue muy positivo para los estudiantes. Me encantó, la verdad, estuvo muy bueno, las clases se dieron a plazo. Fue excelente, duró un mes más o menos, donde aprendimos lo básico, lo que es la construcción, y es una oportunidad más que se nos da, ¿no?, para insertarnos en lo que es el trabajo. Me gustó, para no seguir de hurgadora. Stephanie Hernández tiene 26 años y 3 hijos. Estaba acostumbrada a vivir de la recolección, pero quiere un mañana diferente para su familia. Para que sigan progresando, no seguir el mismo camino de siempre de uno. Para muchos egresados, este curso les cambiará la vida. Es una forma de salir adelante, no es una opción de trabajo. Era un sueño esperado para la mejora, mía y de mi familia, que me encantó la propuesta y la acepté, porque quiero mejorar, la forma de mi calidad de vida. Sí, porque es mejor no estar en la calle, todas las cosas que pasan, para progresar. Es la segunda edición de este programa y más de 50 personas se capacitaron. El Poder Ejecutivo envió hoy al Parlamento el proyecto de ley que elimina la exoneración del impuesto al patrimonio. Recordemos que esta iniciativa se presenta tras la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a la concentración de inmuebles rurales. El proyecto de ley restablece la imposición al patrimonio para los sujetos cuyos activos afectados directa o indirectamente a explotaciones agropecuarias superan el valor de 12 millones de unidades indexadas. La tasa del impuesto que se postula con carácter general es del 1,5%. No obstante, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo podrá reducir en hasta un 50% la tasa referida para los sujetos cuyos activos afectados a las explotaciones agropecuarias no superen los 30 millones de unidades indexadas. Por otra parte, el proyecto dispone la creación de una sobretasa del impuesto al patrimonio que gravará a aquellos sujetos cuyos activos afectados a explotaciones agropecuarias superen las 30 millones de unidades indexadas, que recaerá sobre la totalidad del patrimonio fiscal correspondiente. En lo que refiere a las sociedades anónimas, con acciones al portador y entidades del exterior, salvo que sean personas físicas, se establece una sobretasa menor que se aplicaría exclusivamente a aquellos cuyos activos afectados a explotaciones agropecuarias sean superiores a 12 millones de unidades indexadas y menores a 30 millones de unidades indexadas. Según estimaciones publicadas por el Ministerio de Economía, la pobreza medida a través del ingreso alcanzó al 13,1% de la población el año pasado. En 2011 alcanzaba 13,7%. En cuanto a la indigencia, se ubicó en 0,6% de la población el año pasado. La información es aportada por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año.
El dólar en la compra 18.85 y en la venta 19.35. El dólar interbancario billete 19,088. El peso argentino 1.90, 2.90. El real 8.55, 10.05. El euro billete 24.35, 25.30. Compra y venta respectivamente. La unidad indexada 2,5825. A un mes del fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la Junta Departamental de Montevideo le rindió homenaje, hicieron uso de la palabra representantes de todos los partidos políticos y la sesión fue seguida por representantes de gabinete de la Intendencia de Montevideo y algunos integrantes de Envidrio, una de las empresas recuperadas con fondos de Venezuela. En tanto, se desarrolla a esta hora una misa también en homenaje al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Esto es en la iglesia del Cordón. Se encuentran presentes, entre otros, el expresidente Tabaré Vázquez y el embajador venezolano Julio Quirino. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Argentina recupera lentamente la normalidad tras las inundaciones de esta semana. El Papa Francisco donó $50.000 a los afectados y a esta hora la presidenta Cristina Fernández realiza el anuncio de una batería de medidas para paliar la situación. En Argentina finalmente son 57 las víctimas mortales por las lluvias de esta semana. 51 personas murieron el miércoles en La Plata y 6 el día anterior en la capital federal, la ciudad de Buenos Aires. 2 días después de la última tormenta, voluntarios de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales solidarias repartían bidones de agua potable, ropa de abrigo, zapatos, pañales y alimentos en la capital argentina y en La Plata. Las autoridades repartieron también colchones y mantas en los centros de evacuación en los que permanecen cientos de personas. Además, fueron habilitados 4 hospitales móviles para facilitar asistencia médica y distribuir medicamentos, debido a que muchos de los centros de salud de la ciudad quedaron severamente afectados por la inundación. En este contexto, el Papa Francisco donó $50.000 para apoyar las labores de socorro a los afectados. De acuerdo al Vaticano, el dinero fue puesto a disposición de la Arquidiócesis platense mediante el Pontificio Consejo Cor Unum, el organismo de la sede de la Iglesia Católica dedicado a las labores de caridad realizadas en todo el mundo a nombre del Obispo de Roma. La Agencia de Información Católica Argentina reportó que el líder quiso expresar de esa manera su cercanía espiritual a los que sufren y a los que generosamente están prestando ayuda y apoyo. Corea del Norte advirtió a las representaciones diplomáticas instaladas en el país que no responderá por su seguridad. Ampliamos en el siguiente compacto. Corea del Norte aconsejó este viernes a varias misiones diplomáticas, entre ellas las de Rusia y Reino Unido, evacuar a sus empleados de su capital, Pyongyang. La solicitud surge en momentos en que Corea del Sur denunció que el norte colocó 2 misiles de mediano alcance en lanzadores móviles. En tanto, el expresidente de Cuba, Fidel Castro, afirmó que si estalla un conflicto nuclear entre Corea del Norte y del Sur, el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, quedaría sepultado por un diluvio de imágenes que lo presentarían como el personaje más siniestro de la historia de su país. Castro asegura que el actual conflicto es uno de los más graves riesgos de guerra nuclear después de la crisis de octubre en 1962 en torno a Cuba. En el marco de la campaña electoral, el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó a Hugo Chávez al cumplirse un mes de su muerte como un Cristo redentor de los pobres, en un homenaje realizado en la Academia Militar. Primero fue líder militar y luego líder de toda una América, de todo un mundo que quiere un cambio, dijo Maduro, el candidato chavista a las elecciones del 14 de abril. En tanto, el líder de la oposición, Enrique Capriles, golpeó en el campo de la economía mediante un video difundido en una red social. Allí dice que durante los 100 días de gobierno de Maduro, el dinero perdió la mitad de su valor y se pregunta, ¿qué le vas a decir a tu familia? ¿Que coma la mitad? Un edificio residencial que estaba en construcción ilegalmente en un barrio de la capital financiera de la India se desplomó, lo que dejó 45 muertos y más de 50 heridos según cifras preliminares. El edificio de 8 pisos en Bombay se derrumbó el jueves por la tarde y los especialistas en rescate se esforzaban por abrirse paso entre la pila de escombros en busca de sobrevivientes. En el momento del siniestro había entre 100 y 150 personas en el inmueble, muchas de las cuales eran residentes y obreros de la construcción que vivían en el lugar mientras trabajaban en el edificio.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, exhortó este viernes a Estados Unidos a cerrar la prisión de Guantánamo porque tener personas detenidas por periodo indefinido representa una violación al derecho internacional. A través de un comunicado, Pillay dijo que Estados Unidos incurre en un incumplimiento no solo de sus propios compromisos, sino también de las leyes internacionales. Recordó que la mayoría de los 166 prisioneros de Guantánamo se encuentran ahí desde hace más de una década, sin haber sido juzgados o sin cargos claros en su contra. Buenas noches para todos. Mañana Aguada se puede convertir en el primer finalista de la Liga Uruguaya de Básquet después de casi un año de actividad y de muchos partidos. Igual el tema fue lo que Malvin quiso hacer esta semana. Pidió una junta médica y en estos momentos en la federación están tomando una determinación para ver si se acepta el cambio de extranjero. Se llevan jugados 2 partidos de semifinal y Aguada ganó los 2. La victoria 83-71 del lunes, los buenos rendimientos de Leandro García Morales, 23 puntos, Alejandro Muro 4 de 4 en triples y aquel tanto a tanto en el primer partido que terminó a favor de Aguada 86-85 con un triple de Leandro García Morales. Malvin pidió junta médica por la lesión de William Graves, uno de sus norteamericanos, para habilitar a Kyle Lamonte. Lamonte, norteamericano que mide 1.91, jugó en Peñarol de Mar del Plata, se coronó campeón de la Liga de las Américas, el torneo FIBA en 2010 y obtuvo el premio al jugador más valioso, el MVP. Un jugador que pasó por la NCAA de Estados Unidos, que Aguada lo conoce bien. En el verano del 2009 llegó a Montevideo para jugar en el Aguatero y se fue con un promedio de 30 puntos por partido. También jugó en Brasil, en Flamengo. Es un jugador que asegura al menos 25 puntos en un partido. Que más allá de la ventaja que tiene Aguada para clasificar, además el momento de Leandro García Morales, que se ha convertido en el jugador más importante del final de la liga, puede este norteamericano marcar cierta diferencia en el día de mañana. Hay que esperar, en minutos se va a tomar la determinación. Nacional ganó y clasificó. Hablamos de Copa Libertadores. Estamos viendo la bandera, ayer le mostramos la crónica, estuvimos junto a la barra de Nacional en toda la caminata que salió a las 2 de la tarde, pero ya a las 2 estaban llegando los hinchas. Y lo que costó, el tiempo, además la policía a uno por uno fue cachando en la entrada del Estadio Centenario, estuvimos y duró horas el ingreso de la bandera, un trabajo impresionante y una organización muy buena de la barra de Nacional. Estamos viendo los goles de Bueno para la victoria de Nacional 4-0, un partido en donde el Toluca no tuvo reacción, por ahí nos preguntábamos en el estadio, está quedando eliminado de la Copa, ¿qué pasa con los equipos mexicanos? Vienen por invitación, quieren jugar, en realidad ponen todo en la Copa, ¿les interesa jugar este tipo de torneos a los equipos mexicanos? Es una pregunta para tertuliar. Esto de Talavera, que fue arquero de selecciones juveniles de México, es increíble. Y además eso, no toman referencia en el área, ningún jugador de Damonte, de Bueno. Es increíble las ventajas que le dio a Nacional, que tomó partido, que jugó bien, que se ordenó con un 4-4-2, con el Cacho Blanco y bueno, los entrenadores que se despidieron hoy en los céspedes. ¿Esto es penal o no es penal? ¿Fue adentro o fue afuera? El árbitro López no lo había cobrado, después en línea queda parado en el lugar, o sea, cobrando el penal. Pues López le va a consultar cuando en realidad ya estaba parado ahí. Otra cosa insólita también del partido. Ahí está la definición de Alonso. Iván no le había embocado allá en Argentina, termina anotando el tercero y ahí sí, Nacional ya lo festejaba. Igual costó el festejo, ¿no? Hasta ese tercer gol. Recoba, con las variantes, con la situación, Nacional juega en Guayaquil el 17 de abril frente al Barcelona. Un partido que será, hay que ver después cómo quedan los cruces, si conviene clasificar primero o segundo. Si puede evitar de repente equipos como Mineiro, que están primero y que andan muy bien en la Copa Libertadores, ahí está la goleada entonces de Nacional en el Estadio Centenario. Y otra vez Nacional, siempre decimos acá en Uruguay, hay técnicos que fueron campeones uruguayos, técnicos uruguayos, en Centroamérica, por ejemplo, y que acá en Uruguay no se los considera, que fueron campeones, por ejemplo, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, técnicos que fueron campeones en México. Nacional otra vez elige a un entrenador sin trayectoria, en este caso a Arruabarrena, que dirigió una temporada a Tigre. Quiero tener los 32 jugadores dispuestos, después entran 11, pero que demuestre que tienen ganas de lucharla y que el malo de la película sea el entrenador que nos los pone. Sí que hubo situaciones en las cuales con Diego y con Libre le explicaba algunos movimientos que nos gustaría que ocurran, pero bueno, eso hay que de a poco ir llevando, pero muy contento por el recibimiento, agradecerle al club, a Cacho y bueno, y el recibimiento de los muchachos fue muy bueno. Y lo conocemos como jugador, 6 temporadas
en Boca, 37 años de edad, pero más allá de eso, lo que decíamos, ¿no? Gallardo debutó en Nacional como entrenador y ahora Arruabarrena va a hacer sus primeras armas también en uno de los equipos grandes de Uruguay. La placa de los partidos del fin de semana, Peñarol juega mañana con muchos futbolistas en sanidad. Séptima fecha del torneo clausura en el Centenario, el sábado a las 4 de la tarde, Peñarol frente a Cerro Largo. En el Viera a la misma hora, Wanderers frente a Cerro. Y en Belvedere también el sábado, Liverpool frente a Central Español. Domingo por la mañana 10:15 en el Parque Capurro. Progreso frente a River Plate. En el Centenario a las 3 de la tarde juega el Bolso Nacional frente a Bella Vista. El domingo a las 4 de la tarde 3 partidos, el Tanque Sisley frente a Danubio en Florida. Racing frente a Defensor en el Parque Roberto. Y en el Parque Artigas de las Piedras, Juventud frente a Fénix. Está jugando la Sub-17, 25 minutos 1-1. Ese es el dato de la producción y vemos el gol de Uruguay. Vamos a ver lo que era la ventaja parcial. Gonzalo Latorre, uno de los delanteros de este equipo de Fabián Coito. Decirles que Chile empató con Bolivia 1-1 y que la noticia ayer fue que Argentina volvió a perder en este sudamericano. Recordemos que la Sub-20 Argentina no clasificó a la siguiente ronda, ni siquiera este sudamericano, al igual que el de la Sub-20, clasifica a los mundiales. Este al de Emiratos Árabes, que va a ser entre octubre y noviembre. El Sub-20 se pisa con la Copa Confederaciones. Ahí está entonces el gol de Latorre. 1-1 el partido entre Uruguay y Brasil. Además del fútbol de primera división, además de la Copa, además del Sub-17, tenemos fútbol de la segunda división profesional. Se juega este fin de semana la 16ª fecha de la segunda división profesional y el líder Sudamérica juega con Villa Teresa en el Parque Palermo. A un punto viene Rentistas, que será visitante ante Torque en el Obdulio Varela. Miramar viene a 3 puntos, está tercero. Los Monitos serán locales en el Méndez Piana a las 10:10 de la mañana este sábado frente a Tacuarembó. Bueno, y como siempre, para aquellos fanáticos de los uruguayos en el exterior, aquellos que quieren seguir a Suárez, a Cavani, estos son los mejores partidos del fin de semana. Calcio, en Italia, el líder Juventus juega con Pescara el sábado a las 13 horas. Domingo por la mañana, 8:30 de nuestro país, Fiorentina frente a Milan. Por la tarde del domingo, 16:45, partidazo. Inter frente a Atalanta. Fútbol español, sábado, a las 13 horas, Real Madrid frente a Levante. A las 5 de la tarde, el Barça, que tiene 90 goles en 29 partidos, juega de local frente a Mallorca. El domingo por la tarde, a las 14 horas, Getafe recibe Atlético de Madrid. Nos vamos a la Premier. El domingo, Liverpool de Suárez, recibe en Anfield al West Ham a las 9:30 de la mañana. Recordemos que Luis Suárez es el goleador de la Premier y tiene 22 tantos en la temporada. Para el lunes a las 4 de la tarde esperará el clásico de Manchester United frente al City. Recordemos que los rojos de Ferguson tienen 15 puntos más en la liga. El líder del fútbol argentino, que ganó 5 de los 7 partidos que jugó, hablamos de Lanús, será visitante el domingo en la Bombonera frente a Boca a las 20:15 horas. Partidazo el domingo a las 14:15, Racing frente a River. Un día antes, el sábado, también hay un buen partido en el Amalfitani a las 16:10. Vélez será local frente a San Lorenzo. Se conocieron hoy los fallos de la primera convocatoria de proyectos para la programación estable de 2013 de TNU. La dirección del canal, con un equipo profesional de asesores externos nacionales e internacionales, seleccionó 14 de los 43 proyectos presentados. Se destacan 2 proyectos que serán realizados con producción de Cerro Largo y que se podrán ver por la pantalla de TNU solo en ese departamento, y otro de los destacados que también se seleccionó tiene que ver con una nueva producción, Ponete Cómodo, de la productora Nepal. Toda la información sobre los fallos está disponible en nuestra página web www.tnu.com.uy. Y uno de los asesores internacionales que participó en la selección de proyectos fue el chileno Valerio Fuensalida, investigador en audiencia y experto en televisión. Fuensalida habló con TNU Noticias sobre la realidad de la televisión pública en América Latina. Yo creo que nosotros estamos en un momento de transición en América Latina, desde una televisión que yo diría en la época de los 70, 80, adquirió un carácter propagandístico de los gobiernos de turno, que eran especialmente militares. Ese tipo de televisión cayó en el descrédito más grande y yo diría que se armó un momento de transición. Hoy día se está transitando a televisiones públicas que
que se están definiendo, yo diría, con orientaciones distintas. Fuenzalida asegura que no hay un único modelo de hacer televisión pública, pero puso énfasis en algunos aspectos. Probablemente el énfasis que debería ser, yo diría, igual para todos, es un tipo de información. Yo creo que el ingrediente informativo en una televisión pública es algo que tiene que tener un perfil de valores para la audiencia. Esos valores tienen que ser una información plural, balanceada con los puntos de vista que existen en la realidad de la audiencia, en la política. Una información, por lo tanto, completa. El especialista se refirió también a la importancia de las mediciones de audiencia y a los contenidos. El rating es una medida, y como tal no es una cosa mala. Yo creo que medir la cantidad de audiencia no es una cosa. Otra cosa es si esa medición es confiable. Yo creo que un mal rating tiene que hacer pensar a los directivos de un canal qué pasa aquí. Porque yo creo que un buen programa, dentro de su definición de buen programa, incluye llegar a mucha gente. Esta semana asumió Stefan Lano como nuevo director estable de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Alguien ya conocido por todos ustedes. Durante los últimos meses, el Consejo Directivo del Sodre ha designado nuevas autoridades en varios de sus servicios con el objetivo de darle estabilidad a su proyecto. Con esta intención, el último nombramiento fue el del director estable de la Orquesta Sinfónica para el periodo 2013-2015. El compositor, pianista y director Stefan Lano fue director principal durante el año pasado y explica por qué ahora acepta la propuesta de convertirse en director estable. Bueno, el asunto más importante para cualquier director es querer la orquesta con que está trabajando y poder trabajar en una forma como uno quiere. Uruguay tiene suerte en que tenemos dos orquestas en una ciudad como Montevideo y además una banda sinfónica. Es una muy buena onda en el teatro con la orquesta, pero aquí, como en Buenos Aires sobre muchos años, lo más importante cuando estamos trabajando es la música y el público. Y simplemente me gusta estar acá. Es una linda ciudad y puedo también determinar mi programación, que es muy importante. No tengo que ponerme bajo de alguien sobre programación de conciertos, sobre el concepto artístico vis-à-vis el público. Con mi edad me gusta tener esta posibilidad de formar una temporada coherente y atractiva para el público. Con esta intención, la temporada sinfónica 2013 ya está programada. Comienza este sábado con la pianista Nivia Mariño y el 20 de abril con Barry Douglas, quienes recorrerán obras de Mozart, Mahler, Wagner, Stravinsky y Tchaikovsky. Stefan Lano también dirigirá este año las óperas Aida y Hansel y Gretel, esta última adaptada para niños. Una de sus principales preocupaciones es acercar la orquesta a las nuevas generaciones de espectadores. Uruguay es mejor que muchos otros países y Montevideo que otras ciudades en que la mayoría del público es más o menos 65, 70 y por arriba. Yo quiero atraer más un público también más joven y mezclar, que se pueden mezclar en el teatro con gente más grande. Les proponemos visitar el subte de Montevideo con 3 exposiciones que están hasta el 14 de abril. La sala principal del subte ha sido tomada por una muestra itinerante denominada Tácticas del Arte en la Red. La exposición proviene del archivo Netescopio, una iniciativa online que se presenta como un laboratorio móvil para revisar las prácticas del arte en la red e imaginar su futuro. La versión que ha llegado a Montevideo está compuesta por 3 capítulos. Empezamos por Desmontajes, que repasa las primeras experiencias con el medio web, la interactividad, las interfaces y el uso táctil de los navegadores alternativos. Seguidamente, la muestra Reapropiaciones se centra en la recurrente práctica artística del apropiarse y reutilizar los materiales simbólicos. Finalmente, Intrusiones aborda diversas propuestas de intervención artística en el nuevo espacio público, Internet.
En la pequeñísima sala XS que ha servido para desarrollar el ingenio de varios artistas locales, se encuentra el Jardín de Alicia. La propuesta fue compuesta por Ana Paula Rial, quien nos invita a reflejarnos en un frondoso empapelado diseñado en base a plantas y flores de los jardines montevideanos. Según explica la autora, se trata de un intento por demostrar cómo lo común se transforma en especial. Hemos dejado para el final de nuestro recorrido por el subte la destacada instalación de Katy Burgi, titulada Desbordada, compuesta por una escultura textil en el centro de la sala y por pequeños paneles de tejidos en una de las laterales. Coincidiendo con marzo, el mes de la mujer, la artista montó un espacio que es expositivo e íntimo a la misma vez. Con referencias a la infancia, la pubertad y la adultez, Burgi logra introducirnos en un posible universo a la sexualidad femenina, lejos de la reivindicación y el cuestionamiento al que estamos acostumbrados. Como buena mirada compleja de la temática, se presentan varios de los elementos presentes en la sexualidad femenina contemporánea: la maternidad, la religión, lo lésbico y la espiritualidad. Todas las muestras del subte se encuentran en exposición hasta el 14 de abril, de martes a domingos, en el horario de 11 a 20 horas, en la clásica Plaza Montevideana de El Entrevero. Y continúa en el Galpón la obra Contracciones del dramaturgo Mike Butler. Conversamos con su director, Mario Ferreira. Puedo decir que la obra es el encuentro entre una gerente de una empresa que no se define el rubro y una de sus funcionarias más capacitadas. A través de 14 escenas se va dando este diálogo que va mostrando de alguna manera cómo esta empresa, a través de su gerente, va incidiendo, va interviniendo en la vida de esta funcionaria. De alguna manera podemos decir que esa es la anécdota básica de la historia. Cuando leí la obra por primera vez me encuentro con un texto que presenta una acción potente, interesante, que me moría de ganas por saber cómo seguía. El autor Mike Bartlett es un dramaturgo de 33 años, nacido en Gran Bretaña y considerado uno de los principales exponentes de la vanguardia teatral inglesa, cuestionando su tradicional realismo. De lo que habla es de las situaciones a las que nos solemos enfrentar o nos podemos enfrentar, no comúnmente, pero cuando ocurren esos límites, esos momentos donde, bueno, la condición humana está a punto de explotar de alguna manera y el ser humano se enfrenta a tomar decisiones que determinan que el rumbo de la vida vaya para un lado o para el otro. En este caso creo que está muy claro a través de este diálogo. La estructura propuesta por el autor no estuvo libre de desafíos para el director y para las dos protagonistas, Elizabeth Vignoli y Guadalupe Pimienta. Acá también tenían la dificultad de la similitud de las escenas. Casi todas las escenas comienzan igual, no terminan igual, y acá el detalle también sobre, cuidado con agregar una palabra de más que represente una actitud que el autor no quiso y ya modifica un poco el sentido de la obra. Entonces eso fue bastante exigente para ella. Una obra con dos intérpretes, pero además con una especie de cadencia similar, ¿no? Es decir, todas las escenas se suceden en el mismo lugar, si bien transcurre el tiempo, pasa bastante tiempo. Son muy similares en el planteo, en la escena. Y nosotros tratamos de justamente servir a la obra, como yo digo, no tratar de mostrar más cosas de lo que la obra pide, que me parece que siempre cuando uno apuesta a eso es la mejor manera de contarla. Ambas actrices logran que la acción escénica recorra una línea dramática ascendente, sostenida enteramente por la calidad de sus actuaciones y la solidez de la dirección. Contracciones continúa en cartel en la Sala 0 del Teatro El Galpón, los sábados a las 21:30 horas y los domingos a las 19:30. Y el Centro de Fotografía cumple 10 años de su creación. Con intenso y fructífero trabajo compartimos la historia y los proyectos para el futuro con el director del centro, Daniel Sosa.
El Centro de Fotografía funciona en la Intendencia de Montevideo. Empezó gestionando un archivo fotográfico de la ciudad con una colección de principios del siglo XX, cuando un grupo de fotógrafos municipales, liderados por Daniel Sosa, armó un proyecto para preservarlo. Esa colección corría cierto riesgo de no perdurar en el tiempo, y en el año 97 comenzó el proyecto de conservarla, documentarla y digitalizarla, y lo bautizamos como Archivo Fotográfico Montevideo. Ahí se empezó a ver la necesidad de crear un centro de fotografía basado en ese archivo, dado que la fotografía contemporánea uruguaya no entraba todavía en todas las salas de exhibición, sí una parte de la fotografía. Y bueno, dentro de la Intendencia había varias salas, pero ninguna dedicada exclusivamente a la fotografía. El CDF también vino a romper con nuestra mala costumbre de no documentar el presente. Sus fotógrafos se ocupan y preocupan por fotografiar al departamento en la actualidad. Los grandes cambios, la gente, las manifestaciones culturales, los edificios o la vida en los barrios urbanos y las zonas rurales. Entre los hitos del centro está su razón de ser: acercar la fotografía a todos los ciudadanos mediante las fotogalerías a cielo abierto, ubicadas en el Parque Rodó, el Prado y la Ciudad Vieja. Se estima que 40.000 personas visitan cada exposición. Nos permite intercambiar tanto lo que es el contenido fotográfico como el uso de la fotografía como medio, porque ahí mostramos no solo fotografía de autor, sino es una proporción mínima la fotografía de autor, sino más bien el uso de la fotografía tanto para la ciencia, para la historia, tratando de que la fotografía se entienda cuán presente está en todo lo que en nuestro día a día, que capaz que no tenemos una conciencia tan presente. A las fotogalerías a cielo abierto se suman varias iniciativas que impactan directamente en la formación de nuevos públicos: la investigación sobre la historia de la fotografía uruguaya, la edición de libros de autores nacionales y latinoamericanos y la realización del programa televisivo F22, que se emite en TV Ciudad y en Televisión Nacional, obras de teatro para escolares y la destacada Bienal de Fotografía denominada Fotograma. Es un festival que se realiza cada 2 años, que es a nivel nacional. Entonces, de las pocas actividades, creo, culturales también, aparte del Día de Patrimonio, que genera que todo el país esté unido con un evento. O sea, en el 2011, la edición anterior, tuvimos 200 exposiciones en todo el país, que va desde ciudades, capitales o pueblos, está distribuido por todo el país con propuestas bien diversas y bien diferentes, lo que genera un panorama de la producción nacional y a su vez un conocimiento tanto del público como entre los que estamos en el medio fotográfico, que antes no lo teníamos. Para este 2013, además de la nueva edición de Fotograma y de cumplir los 10 años de su creación, el Centro de Fotografía tiene otras novedades. Sí, lo principal es el inicio de las obras de la futura sede del CDF, que es lo que era el Bazar Mitre antes. Eso es un proyecto que va a generar un cambio muy importante, o sea, va a ser como una nueva versión del CDF, porque es un edificio que va a permitir generar un acceso al público mucho mayor, va a permitir que el área de acceso al archivo sea muy superior al de hoy, a los materiales. También la ubicación, este edificio está en 18 de julio entre Andes y Convención, va a permitir que los turistas, los usuarios de Montevideo, de 18 de julio sobre todo, puedan acceder tanto a la colección histórica como a las exposiciones. Va a permitir tener una sala con temperatura y humedad controlada, que eso en Uruguay hoy no hay ninguna, y eso nos va a permitir traer exposiciones de autor o históricas, vintage, o sea, originales, que hoy no hay donde exhibirlos porque no están las condiciones adecuadas. Vamos a tener un laboratorio de conservación que a nivel regional va a ser modelos, si todo sale bien, donde va a poder darse enseñar o generar talleres. Va a tener un auditorio para 50 personas, y las actividades para niños, como que hacemos ahora, que es fotoviaje, una actividad para niños de 9 años, pasar películas, etcétera. O sea, va a ser un cambio muy importante. El CDF y la Intendencia trabajan para que el nuevo edificio se convierta en los primeros en Uruguay en ser energéticamente sustentable y para que todos los procedimientos reciban la norma ISO 9001, mejorando la eficiencia del trabajo interno y la atención al usuario. El Centro de Fotografía llega a sus primeros 10 años, como lo ha hecho en su corta historia, innovando, proyectando y creciendo a buen ritmo. Los estrenos cinematográficos de hoy tienen mucha acción y entretenimiento asegurado. Vemos el informe. En un abrir y cerrar de ojos, Federico Álvarez, de 34 años, pasó de hacer cortometrajes y publicidad en nuestro país
a rodar su primer largo en Hollywood. Luego de colgar su cortometraje de animación en YouTube, titulado Ataque de Pánico y hecho con $300, fue convocado por Sam Raimi para hacer la remake de su película The Evil Dead. Con un presupuesto de $30 millones, Posesión Infernal narra la historia de 5 amigos veinteañeros que se van a pasar unos días en una cabaña aislada. Luego de instalarse, descubren un libro de los muertos y, sin proponérselo, terminan convocando a demonios ocultos que viven en los bosques cercanos. Las criaturas van poseyendo a los jóvenes hasta que solo uno de ellos se salva y lucha por sobrevivir. El film se estrena en salas de todos los shoppings montevideanos, a los cuales se suman los cines Grupo Cine Ejido, Live Cinema Punta del Este y el Cineris de Rivera. Show me my car. Luego de su estreno mundial en Cannes y de exhibirse en el Festival Internacional de Cine del Uruguay, llega al circuito comercial Cosmópolis, la última película del canadiense David Cronenberg. Un millonario busca cortarse el pelo en una gran ciudad moderna, para lo cual deberá cruzar un universo apocalíptico en su limusina que usa como oficina. Música, sexo, violencia y autodestrucción no faltan en el film, protagonizado por Robert Pattinson, el mismo de la saga Crepúsculo, con las actuaciones secundarias de Juliette Binoche y Samantha Morton. Cosmópolis está en cartel en los cines Alfabeta de Montevideo y Live de Punta del Este. Free to do what? Efectos colaterales es la última película de Steven Soderbergh, que vuelve a dirigir a Jude Law, Rooney Mara y Catherine Zeta-Jones. Se trata de un thriller psicológico sobre el complejo mundo de la industria farmacéutica. Emily es la joven protagonista quien empieza a consumir una nueva droga recetada por su psiquiatra para controlar la ansiedad generada por la salida de prisión de su esposo. Sin embargo, los efectos secundarios se volverán muy peligrosos. Se estrena en Alfabeta, Punta Carretas, Montevideo Shopping, Movie Center Portones y Live Cinemas Punta Shopping. Vamos a ver el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El sábado el día se inicia fresco, lo que hará necesario un abrigo adecuado. En el transcurso de la jornada las temperaturas se modifican rápidamente hasta alcanzar máximas de 28 grados. Al promediar la tarde habrá pasaje de nubosidad por áreas costeras con marcado descenso de temperatura hacia la noche. El domingo comienza frío, lo que hará necesario un buen abrigo, observándose en las primeras horas neblinas aisladas. Hacia la tarde las temperaturas ascienden lentamente hasta alcanzar 27 grados de máxima a nivel país y en el entorno de los 21 grados en la zona costera. No olvidando que en la tardecita regresa el frío. Antes de irnos le decimos que a esta hora en el Palacio Peñarol se está llevando a cabo un acto del Frente Amplio con doble conmemoración por los 42 años del primer acto de masas del Frente Amplio y por los 200 años del Congreso de Tres Cruces. La oradora principal será la presidenta de la coalición, Mónica Xavier. Entre los presentes está el vicepresidente de la República, Danilo Stori, y el expresidente Tabaré Vázquez. Esta noche en la edición de cierre de jornada tendremos más información sobre este acto. Ahora continúen en TNU porque ya llega la tribu. Buenas noches. A los principales títulos de la jornada.
Nada ni nadie podrá separarnos, dijo el presidente José Mujica durante su audición radial, hablando de la unión de los pueblos de la región en el contexto de las celebradas instrucciones del año 13. Los principales integrantes de gobierno analizaron la situación y se llamaron a silencio, tras la carta que el canciller argentino presentó al embajador uruguayo, en el que consideran inaceptables los agravios y denigrantes los comentarios. En Uruguay la oposición pide que Mujica reconozca el error públicamente y reclama que se analice el tema de fondo que son los problemas de relacionamiento con Argentina. Aduanas aplicará la medida 0 kilo para los pasos de frontera con Argentina, tras el incremento del tránsito con el vecino país, favorecido por el cambio. Además, desde Colonia, un informe sobre los argentinos que llegan a Uruguay a retirar dinero. UTE duplicará la cantidad de energía producida en los campos eólicos. Corea del Norte aconsejó a varias misiones diplomáticas, entre ellas en Rusia y Reino Unido, evacuar sus empleados de la capital, Pyongyang. En el espacio de la cultura, el maestro Estefan Lano asumió como director estable de la OSODRE. Toda la cartelera de cine. Hoy se estrena Posesión Infernal, dirigida por Federico Álvarez, el uruguayo que llegó a Hollywood. Nacional pudo desplegar la bandera gigante, le ganó 4-0 a Toluca en el Estadio Centenario y se clasificó a los octavos de la Copa Libertadores. El presidente José Mujica dedicó su audición radial a hacer una reseña histórica de las relaciones con Argentina. Peor que esta expresión es lo que el presidente dijo el otro día, de que con la Argentina el tema era misión imposible. Esa es una renuncia a la defensa del interés nacional. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a defender el interés nacional, que es el que está comprometido. Lo demás es parte hasta de unas licencias poéticas características de un presidente con expresiones muy comunes. Capaz sería mejor no decir esas cosas. Pero bueno, el presidente habla miles de minutos, que una vez diga una cosa de esta. Ahora, ¿solamente con el tiempo? No, con las actitudes. Estas cosas hay que ubicarlas en el marco de las actitudes, del relacionamiento, de lo que se busca, de cómo se vincula, de cómo se relaciona la gente. Que creo que este presidente ha sido especialmente cuidadoso de mantener buenas relaciones con la Argentina para tratar de superar las barreras que nos impone las economías de mercado de un país muy grande al lado de un país muy chico. En tanto, el embajador argentino en nuestro país, Dante Dovena, dijo a TNU Noticias que no habrá declaraciones sobre el tema y que se remitía al comunicado emitido por Cancillería Argentina, donde se manifiesta profundo malestar por los dichos del presidente Mujica. Vamos a repasar esa carta. Tras tomar conocimiento de las declaraciones de José Mujica, la presidenta argentina Cristina Fernández dio instrucciones a su canciller Timerman para presentar una protesta formal ante el gobierno uruguayo a través del embajador en Buenos Aires. En la nota, el gobierno argentino expresa el profundo malestar por las expresiones de Mujica, quien se refirió al fallecido Néstor Kirchner como el tuerto. La República Argentina señala que es inaceptable que comentarios denigrantes que ofenden la memoria y la investidura de una persona fallecida que no puede. Estas declaraciones se realizan tras la polémica por sus dichos sobre su par, Cristina Fernández, y su difunto esposo y exmandatario Néstor Kirchner. Alguien diría por ahí, la revolución nos prometió un paraíso y nos metió en un infierno. Y no voy a dar el nombre de ese alguien porque la unidad nacional es un factor importante. Por eso estos dramas nos iluminan, pero también tienen que servirnos con la sumatoria de otros dramas. Si bien la historia nos separó, nada ni nadie puede descuajar nuestra historia. Pertenecemos al grupo de esos pueblos y tenemos que andar bien con toda la humanidad, pero en primer término con los pueblos que nacieron en la primera matriz, y nada ni nadie podrá separarnos, definitivamente. Aparte de estas declaraciones, estas referencias que hizo el presidente Mujica, el resto de los integrantes del gobierno se llamaron a silencio, mientras sí hubo repercusiones en el Parlamento sobre estos dichos. El senador del Movimiento de Participación Popular, Ernesto Agassi, dijo que a veces es mejor no decir ciertas cosas, y desde la oposición se cuestionaron algunos de los dichos, reclamaron una exposición pública de disculpa por parte del presidente y reclamaron hacer un debate sobre el tema de fondo.
A mí me parece que cuando alguien se equivoca, lo mejor es rápidamente reconocer el error. Eso ayuda. Las otras cosas vienen después solas, pero solamente eso, reconocer el error, mirar para adelante y tratar de que lo que quedó dañado, repararlo lo antes posible. Parece que eso es lo que hay. Ella es Estela, peluquera y estudiante de diseño. Las personas jóvenes tienen los mismos derechos que todos los trabajadores. Más y mejor empleo joven. Campaña de trabajo decente. Unidad de empleo juvenil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mides INJU. ¿Qué hay que hacer para pagar productos y servicios en forma rápida y segura? Lo primero, ponerse cómodo. Para luego ingresar a Multipagos Red Brow. Multipagos te permite realizar el pago electrónico de productos y servicios desde donde quieras, en forma sencilla, rápida y segura, las 24 horas del día y sin ningún costo, pudiendo acceder desde eBrow o desde las webs de comercios y proveedores de servicios adheridos. Multipagos Red Brow. ¡Qué comodidad! La Lotería Uruguaya cambió. Ahora el juego que te da más chances se sortea una vez por mes con 20 millones de pesos como premio mayor. La Lotería vuelve a vos. Presenta ANCAP. Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Vamos. A continuación, TN1 Noticias. Conoce a Estela. Siempre está en todo. Ella trabaja, estudia y se preocupa por estar al tanto de las últimas tendencias en moda y diseño. Hace poco que empezó en este trabajo, pero desde el vamos ingresó con todos los derechos, menos el de piso.